A veces es en el momento en que el viento apenas mueve que algo dentro de nosotros finalmente habla. Hay un momento, poco antes del amanecer, en que la luz parece vacilar, como si pregúntale al mundo si es hora de emerger, y es en este intervalo de silencio, entre lo que quieren hacer y lo que aún descansa, que nos damos cuenta de cuánto intentamos controlar, acelerar y apretar todo lo que nos rodea. Imagínese frente a un lago tan tranquilo que el cielo parece descansar sobre él, sin saludos, sin esfuerzos, sin disputas. El agua no intenta ser profunda, no intente ser brillante, ella simplemente lo es. Y precisamente porque no fuerza nada, lo refleja todo. También lo es el espíritu que aprende el camino de hacer menos para recibir más. No porque te vuelvas pasivo o indiferente, sino porque entiendes que la vida no responde al esfuerzo excesivo, responde a la afinación. Cuando forzamos demasiado, desdibujamos la superficie misma donde deberíamos ver. Cuando acallamos el movimiento interno, el horizonte se revela. Quizás hayas sentido en los últimos días la presión constante de producir, ejecutar, conquistar, mejorar, como si siempre hubiera un paso más, una meta más, una tarea más que determina su valor. Pero la sabiduría invisible que lo impregna todo, el aliento que pasa a través de árboles, ríos y montañas, no funciona bajo presión, se mueve en ciclos, pulsaciones, delicias. Y por eso se creó este vídeo, para recordarte que existe una forma de vivir alineada al ritmo natural de la existencia, donde el exceso se disuelve y lo esencial florece. Si sientes que hay algo silencioso que intenta guiarte, algo que te susurra que tal vez tú, si llevas más peso del necesario, entonces, este vídeo es para ti. Permítete respirar más profundamente. Permítete escuchar el espacio entre los sonidos. Permítete descansar en aquello que no requiere esfuerzo. Si sientes que hay algo invisible guiando tus días, este vídeo es para ti. Ahora caminemos juntos. Cuando observamos una piedra en el río, nos damos cuenta de que permanece inmóvil, mientras que el agua encuentra 1000 maneras de sortearla. La piedra resiste, el agua se adapta, y a lo largo, con el paso de los años, lo que gana no es la rigidez, sino la flexibilidad. El agua, que parece frágil, disuelve montañas sin alzar la voz. Hace menos, infinitamente menos, y sin embargo, de esta manera logra lo imposible. Así nos enseña la naturaleza, sin palabras, que la fuerza no es sinónimo de esfuerzo. El espíritu que busca hacer menos no abandona sus caminos, solo deja de pelear contra ellos. En el silencio de los bosques todo florece sin ansiedad. Los árboles no aceleran la brotación de las hojas. La luz no discute con la oscuridad, simplemente llega, y eso es suficiente. La sabiduría que sostiene estas cosas es la misma que nos sostiene a nosotros, pero nuestra mente, inquieta, olvídate, corremos, forzamos, apretamos, como si la vida exigiera una guerra permanente contra el tiempo. Cuando intentamos controlar demasiado, perdemos la ligereza necesaria para avanzar. La vida, la modernidad nos ha convencido de que solo tenemos valor cuando producimos sin parar. Cada uno. El minuto debe tener una función. Cada acción debe generar un retorno. Y así nos convertimos, rígidos por dentro, como ramas secas que se rompen al menor viento. Pero la naturaleza no premia a los que se endurecen. Da la bienvenida a quienes se integran en la corriente. Hay un momento precioso en el que nos damos cuenta de que el exceso de movimiento esconde, en realidad, de hecho, una gran carencia, la falta de presencia, el corazón acelerado frente al infinito. Tareas, olvídate de escuchar tu propio ritmo. Por eso muchos sienten que incluso al hacer tanto, logran muy poco progreso. El camino se vuelve pesado cuando no caminamos dentro de ella, solo sobre ella. La sabiduría de hacer menos no significa abandonar responsabilidades, sino purificar intenciones. Es actuar solo cuando la acción emerge claramente, como el agua que brota de un manantial. Es permitir que la vida guíe parte del camino, en lugar de intentar seguir el camino, toda la espalda. Cuando aceptamos esto, descubrimos algo sorprendente. La vida, cooperar. Aparecen pequeñas aberturas, el cuerpo se relaja,
La mente se aclara. La intuición florece. Si al escuchar estas palabras algo en tu interior se siente reconocido, detente un momento. Siente cómo entra el aire. Siente cómo se va la tensión. Si esta idea resuena en ti, es una señal de que algo dentro ya ha despertado. Porque el primer paso para hacer menos y lograr más no es cambiar el mundo, sino cambiar el ritmo interno con el que lo percibimos. Hay una enseñanza silenciosa en la forma en que caen las hojas de los árboles. No luchan por permanecer pegados a la rama, ni se apresuran a tocar el suelo. Simplemente lo dejaron ir, y en este simple gesto, completan su ciclo a la perfección. Nada en ellos parece tener que ver con el progreso, la productividad o la utilidad. No hacen, simplemente participan. Y al participar transforman el suelo, nutren las raíces, crean espacio para lo nuevo. Hacen menos, pero logran más de lo que imaginan. Cuando miramos nuestras vidas, nos damos cuenta de cuánto nos aferramos a cosas que ya no tenemos. Sostenernos, viejos estándares, viejas expectativas, viejas presiones internas. Abrazamos todo, como si tuviéramos miedo de dejarlo ir. Pero hay una sabiduría antigua que nos recuerda que la renovación nunca nace de acumulación, nacida de la liberación. Es imposible recibir lo nuevo cuando vuestras manos permanecen cerradas sobre lo viejo. El ritmo natural del mundo no fue creado para las prisas. Los ciclos cambian sin justificación. La lluvia cae cuando debe, el sol se esconde cuando debe, la noche cubre la tierra para que los invisibles trabajan en silencio. Y sin embargo, todo se hace realidad. Esta armonía no surge por la fuerza, sino por la adecuación. Todo está exactamente donde tiene que estar, porque no intenta estar en 1900 ningún otro lugar. Nosotros, sin embargo, vivimos como si necesitáramos controlar cada momento. Queremos predecir, anticipar, garantizar, dominar, y en esto nos desgastamos. El esfuerzo excesivo nos vuelve opacos por dentro, como un lago agitado que pierde su significado, capacidad de reflejar el cielo. Olvidamos que la vida no responde al empujón, sino al alineamiento. Hacer menos es en realidad hacerlo con mayor precisión. Es reconocer que no toda acción es necesaria y que no toda urgencia real es permitir que la intuición que tantas veces ignoramos vuelva a convertirse en una brújula. La intuición no grita, ella susurra. Aparece cuando el ruido cesa, cuando el cuerpo se desacelera, cuando el corazón encuentra espacio para respirar, y cuando escuchamos ese susurro, descubrimos decisiones que parecen surgir por sí solas, sin esfuerzo, como brotes que surgen de la tierra después de la lluvia. Hay una profunda belleza en vivir desde este espacio, una belleza que no busca aplausos ni conquista instantánea. Es la belleza de caminar en armonía con lo invisible, confiando en que hay un ritmo mejor, más sabio que cualquier planificación humana. Y paradójicamente, es cuando dejamos de forzar cuando la vida empieza a abrirse. Para entender esto basta un gesto: permitirse. Permítete dejarte llevar, permítete descansar, déjate guiar. Hay un momento, justo después de la lluvia, en que el aire parece más ligero, como si el mundo hubiera respirado hondo. Las piedras se oscurecen, las hojas brillan, la tierra exhala un perfume que viene desde mucho antes que nosotros. Nada de lo que allí sucede es apresurado. Cada gota encuentra tu camino sin esfuerzo, dibujando caminos invisibles que la tierra acoge con naturalidad. Así es como la naturaleza crea abundancia, no acumulando esfuerzo, pero permitiendo el paso. En la vida humana, sin embargo, confundimos esfuerzo con valor. Crecimos creyendo que solo merecemos descansar después de demostrar nuestra utilidad, y por eso trabajamos. Más allá agotamiento. Acumulamos tareas que no nos pertenecen. Asumimos pesos que no nos corresponden, necesitamos cargar. Nos convertimos en corredores cansados que olvidamos por qué corremos. Están corriendo. Pero el espíritu no florece donde hay exceso de tensión. Él florece donde hay espacio. Cuando hacemos menos, abrimos grietas por donde puede entrar lo inesperado. Permitimos que la vida nos sorprenda, que surjan nuevas posibilidades, que los movimientos naturales revelar, a veces,
Insistimos tanto en un solo camino, que nos olvidamos de notar el otros que se abren hacia un lado. El enfoque excesivo estrecha la visión. La suavidad lo magnifica. El agua no insiste en atravesar la roca, la rodea, espera, se disuelve, y al final, gana. También hay una profunda inteligencia en el reposo. No es un descanso perezoso, sino un descanso que reorganiza el interior. Así como el suelo necesita periodos de silencio para nutrir semillas invisibles, necesitamos descansos que nos den claridad. Cuando respiramos más lentamente, notamos lo que antes pasaba desapercibido, los pequeños respuestas que ya estaban dentro de nosotros, pero que se perdieron en la prisa. La sabiduría espiritual que se manifiesta en la naturaleza no requiere que hagamos mucho, demandas estemos presentes. Un solo gesto hecho con conciencia vale más que 100 acciones hecho por impulso. Es la intención la que abre el camino, no la intensidad. Y cuando la intención nace con calma, alineada con el corazón, el mundo que nos rodea responde. Puertas se abren, se producen encuentros, los caminos se vuelven más ligeros. Es en este punto que comprendemos. Hacer menos no reduce nuestra fuerza, revela nuestra dirección. La verdadera fuerza no se mide por el volumen de esfuerzo, sino por la armonía entre lo que sentimos y lo que hacemos. Y cuando logramos esta armonía, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un recorrido. Simplemente mira el cielo después de la lluvia. No intenta ser pasto. Él simplemente lo es. Y en esta sencillez, todo encuentra un lugar. Hay un momento del día en el que el sol se pone y todo adquiere un tono más luminoso, liso. Las sombras se alargan, el aire se enfría lentamente y el mundo parece suspendido entre dos estados. Es el momento en el que hasta el tiempo parece descansar. Nada se apresura, nada lucha por el espacio, nada intenta demostrar su valor. Y sin embargo, es uno de los más cosas hermosas de la existencia. La naturaleza nos muestra que la belleza proviene de la armonía, no de date prisa. Cuando intentamos hacer demasiado, rompemos esta armonía dentro de nosotros mismos. Apilamos tareas como piedras que nunca encuentran el equilibrio. Río, cada pedido cumplido, cada expectativa cargada, cada miedo que empuja hacia adelante forma una torre inestable, y todo lo que necesita es un poco de viento para hacerlo temblar. La vida no pide esta rigidez. Nosotros somos los lo construimos, y al hacerlo, olvidamos el poder de la gentileza. Todo lo que vive respira en ciclos. Hay momentos de expansión y momentos de colección. Hay días fértiles y días silenciosos, pero la modernidad nos ha enseñado a buscar solo expansión, solo crecimiento, solo movimiento, como si la colección era un signo de debilidad. Sin embargo, es precisamente en el recogimiento donde el espíritu encuentra sus fuentes más profundas. El agua que pasa bajo tierra no desaparece si se convierte en un manantial, cuando permitimos que nuestros ritmos internos respeten este movimiento natural. Algo cambios. La ansiedad se disuelve como niebla bajo el sol. La claridad regresa lentamente al principio, como una ligera brisa, luego como un viento constante que reorganiza los pensamientos y sentimientos. Hacer menos se convierte en un acto de valentía, ya que requiere abandonar la ilusión de controlar. Y es en este abandono donde encontramos otro tipo de poder, el poder de confianza. Y confiar no significa esperar a que todo suceda sin actuar. Significa actuar solo cuando la acción es verdadera cuando proviene de la parte más silenciosa de nosotros. La naturaleza nunca desperdicia energía. Cada movimiento tiene un propósito. Cada pausa tiene un significado. Cuando si seguimos este mismo principio, nos damos cuenta de que hay un camino más ligero, un que nos elige cuando dejamos de resistir. La vida entonces deja de ser una secuencia de logros y se convierte en una danza, a veces rápido, a veces lento, a veces casi inmóvil, y, como todo baile, solo funciona cuando seguimos el ritmo, no cuando intentamos dominarlo. La suavidad no nos debilita, nos realinea. Al anochecer, cuando el cielo se vuelve dorado, el mundo nos recuerda. Lo esencial nunca requiere prisa.
Solo pide presencia. Hay un tipo de silencio que no está en ausencia de sonidos, sino en ausencia de resistencia. Es el silencio que percibimos al adentrarnos en un bosque milenario, donde cada tronco lleva siglos de paciencia y cada hoja parece descansar en el lugar exacto donde debe estar. No hay urgencia en las raíces, no hay prisa en las ramas. Aún así, el bosque crece, se expande, se renueva, hace menos de lo que imaginamos y logra más de lo que podemos ver. Cuando vivimos en constante tensión, nuestro espíritu pierde la sensibilidad necesaria para percibir estas sutiles enseñanzas. La tensión nos endurece, como madera seca que cruje al menor contacto, y por eso intentamos avanzar a la fuerza, creyendo que la vida requiere empujar, discusiones, planificación excesiva. Pero hay un momento en que el cuerpo se cansa y la mente se confunde, y entonces el preguntas que evitamos: ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Quién pidió este esfuerzo? ¿Quién sería yo si me detuviera por un momento? En el camino de la naturaleza, detenerse no es fracaso, es sabiduría. Es en el reposo que la tierra se restaura, que el agua se purifica, que la luz se reorganiza en el cielo. Asimismo, es en la pausa consciente que nuestra energía vuelve a su eje. Hacer menos en este sentido no es reducir la ambición, es purificar la dirección. Cuando hay alineación, incluso los pequeños gestos se vuelven poderosos, como la brisa que cambia el curso de la niebla al amanecer. Este principio transforma profundamente nuestra relación con el tiempo. Aprendimos que no es necesario resolver todo ahora. Llegan algunas respuestas solo cuando dejemos de buscarlos. Es como intentar mirar el fondo de un lago turbulento. Cuanto más lo revuelves, más turbio se vuelve. Permanecer. Solo cuando dejamos descansar la superficie se revela la profundidad. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Se aclara cuando dejamos de forzarla. Y hay algo aún más profundo. Cuando reducimos el exceso, lo invisible puede funcionar. La vida encuentra caminos que no vimos porque estábamos demasiado ocupados, empujando puertas que tal vez ni siquiera sean nuestras. Cuando nos soltamos, el flujo se acerca. Cuando confiamos, pasa a través de nosotros. Y cuando nos abrimos, descubrimos que mucho de lo que buscábamos intentaba conseguirnos. Encontrar. Si esta percepción surgiera en algún punto de este bloque, aunque sea suavemente, sepa que no es una coincidencia. Es el espíritu respondiendo al espacio que creas dentro de ti, y toda verdadera transformación comienza así, silenciosa, ligera, como una hoja que decide caer. Hay un momento en el que la noche es tan profunda que parece no tener fin, y sin embargo, invisible a nuestros ojos, la luz ya se prepara para regresar. No es necesario retrasar el amanecer. Ninguna mañana requiere esfuerzo humano para nacer. Llega el día porque es naturaleza del mundo renovarse. Y esta es una de las mayores lecciones sobre hacer menos. La vida realmente se mueve cuando descansamos. Dentro de nosotros hay un ciclo similar, pero muchas veces lo cubrimos con capas de preocupaciones, autoexigencias, prisas y las expectativas de otras personas. Intentamos iluminar el interior con lámparas artificiales, olvidándonos de esa luz real. Surge cuando no permitimos que se revele. No tiene sentido forzar la claridad. Aparece cuando la confusión se disuelve por sí sola. Este es el ritmo del espíritu, lento, profundo, inevitable. Cuando aceptamos esta cadencia, algo cambia. Nos damos cuenta de que no todos los desafíos deben enfrentarse de inmediato. Algunos solo necesitan espacio, otros necesitan tiempo, y otros más se desmoronan cuando dejamos de apoyarlos. La vida no nos pide que seamos guerreros constantes, nos pide que seamos honestos con el que sentimos, atentos a lo que pasa por nosotros y amables con lo que llevamos. También hay una fuerza que proviene de la suavidad, la fuerza de no responder a todo, la fuerza para elegir cuándo actuar, la fuerza de no dejarnos arrastrar a batallas que no pertenecen a nuestra alma. Así como el viento cambia de dirección sin previo aviso, y al hacerlo, reorganiza todo el entorno. En todas partes, nuestras decisiones más pequeñas pueden alterar profundamente el tejido de nuestras vidas.
Pero estas opciones solo surgen cuando estamos lo suficientemente presentes como para notarlas. Y es en esta presencia que entendemos que lograr más no se trata de logros externos, sino de profundidad. Es sentir que la vida tiene espacio para fluir dentro de nosotros. Es darte cuenta de que tu cuerpo es más ligero, tus pensamientos son más claros, tu corazón está más tranquilo. El más no está en la acumulación, sino en la armonía. El menos no está en la renuncia, sino en la precisión. Cuando permitimos que esta comprensión se establezca, nos damos cuenta de que todo lo que realmente importa requiere tranquilidad para madurar. Ningún árbol da frutos bajo presión, ningún río nace de la prisa. El tiempo espiritual no sigue nuestros relojes, sigue el ritmo de lo invisible. Y quizás esto sea exactamente lo que tu vida estaba esperando, que finalmente permitas que lo invisible guíe lo visible, que lo simple guíe lo complejo, que la luz disuelva lo denso,